Un saludo para todos. Hoy hablaremos del libro más misterioso, el manuscrito Voynich. Quédense hasta el final de este video y quedarán sorprendidos por lo enigmático de este libro. Bienvenidos a este canal. Antes de comenzar, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción para mantenerte al tanto de todos nuestros contenidos. El manuscrito Voynich, ilustrado y escrito a mano entre 1404 y 1438, en un idioma y escritura desconocida, el Voynich, así es como se le ha llamado. Pero ¿qué idioma es este? ¿Y dónde fue creado? ¿Y por quién? ¿Y con qué motivo? Pues el día de hoy hablaremos sobre el manuscrito más misterioso del mundo, su historia, teoría, sobre qué idioma podría ser y una posible solución. Así que comencemos con este misterioso libro. En 1912, un librero llamado Wilfrid Voynich descubrió el manuscrito en una biblioteca jesuita cerca a Roma. Era un códice antiguo escrito en un alfabeto totalmente desconocido, con ilustraciones que desafiaban cualquier interpretación. Lo compró de inmediato sin saber que acababa de reabrir uno de los mayores enigmas de la historia. Entre sus páginas, Voynich encontró una carta que estaba dirigida a un erudito jesuita llamado Athanasius Kircher y hablaba de un libro comprado por el emperador Rodolfo II por 600 ducados. El autor de la carta sugería que podía tratarse de una obra escrita por Roger Bacon, un sabio del siglo XI. Era la única pista sobre el posible origen del manuscrito. El manuscrito tiene unas 240 páginas hechas de vitela, una especie de pergamino fino. Está escrito a mano con una caligrafía fluida y uniforme, usando una tinta marrón que ha resistido al paso del tiempo. Muchas páginas están acompañadas de dibujos coloridos, plantas extrañas, estrellas, símbolos diferentes a lo conocido y escenas con mujeres desnudas sumergidas en líquidos verdes. Todo parece que fue cuidadosamente elaborado, pero no encaja con nada conocido. Algunos creen que el manuscrito proviene de Italia o tal vez de España, Francia, Alemania o Inglaterra. Algunos otros piensan que es de Europa Central. Otros afirman que quizás venga de Medio Oriente, el Cáucaso, la India, China, México, o incluso sea algo relacionado con continentes desaparecidos, algo proveniente de más allá de la muralla de hielo de la Antártida, como hoy en día se ha popularizado esta teoría, o incluso que tenga un origen extraterrestre. Hay gente que piensa que el Voynich podría ser un idioma europeo como el alemán, latín, galés o incluso español antiguo o ucraniano. Hay gente que piensa, sin embargo, que el Voynich podría ser un idioma asiático como el manchú, chino, tibetano hebreo o turco. Tal vez incluso una lengua mexicana como el náhuatl, o quizás una lengua artificial, o incluso un idioma extraterrestre o divino como el lenguaje de los libros de Alexander Eliazar que hemos visto en este canal. El manuscrito Voynich se alza como uno de los artefactos más desconcertantes de la historia, un códice ilustrado redactado a mano en un sistema de escritura y un idioma que han permanecido indescifrables durante más de un siglo, considerado por muchos como el libro más misterioso del mundo. Este enigma del siglo XV ha resistido los esfuerzos de criptógrafos, lingüistas y científicos sin revelar sus secretos. Su nombre proviene de Wilfrid Voynich, el anticuario polaco-lituano que lo redescubrió en 1912. Más allá de su texto incomprensible, el manuscrito deslumbra por sus ilustraciones, plantas imposibles de identificar, diagramas astronómicos y cosmológicos, figuras humanas mayoritariamente femeninas y unas desnudas inmersas en tubos fluidos y estructuras enigmáticas.
En cuanto a los materiales utilizados, la tinta fue trazada con pluma de ave y compuesta por elementos pertenecientes al siglo XV. Del mismo modo, los pigmentos empleados para las ilustraciones, como azurita para los tonos azules o atacamita para los verdes, coinciden con los recursos disponibles de esa época. Todo apunta a una elaboración genuina del siglo XV, lo cual refuerza su autenticidad material, aunque no arroje luz sobre su contenido. El contenido del manuscrito se divide en general en 6 secciones temáticas según las ilustraciones: herbolaria, astronómica, cosmológica, biológica, farmacéutica y una sección de final de recetas. La sección herbolaria ocupa la mayor parte del libro. En ella aparecen una o dos plantas por página acompañadas de texto. La mayoría de las especies no son identificables con ninguna planta conocida. Algunas parecen fantásticas o compuestas de partes de varias plantas diferentes. Solo unas pocas se asemejan superficialmente a especies reales. Esta imposibilidad de identificación ha dado lugar a teorías que van desde la representación de la flora extinta o inventada hasta los imaginarios de otros mundos. La sección astronómica o astrológica incluye diagramas circulares con símbolos del Sol, la Luna, estrellas y signos del zodiaco, como Piscis, Tauro o Sagitario. Algunas páginas contienen figuras femeninas sosteniendo estrellas o inmersas en formas similares a barriles. En la sección cosmológica presenta diagramas aún más abstractos e interconectados. El más conocido es el gran desplegable de las rosetas, que forma un complejo diagrama visual en 6 folios. La sección biológica es quizá la más peculiar. Muestra mujeres desnudas, a menudo con vientres abultados, interactuando en piscinas y tubos que transportan fluidos verdes o azules. Algunas fisuras llevan coronas. Estas escenas han sido interpretadas como rituales de fertilidad, procesos corporales femeninos o simbolismo alquímico. La sección farmacéutica contiene partes de plantas, raíces, hojas y jarras decoradas que recuerdan a los recipientes de las boticas medievales. El texto en esta sección es especialmente denso, lo que sugiere instrucciones precisas. Por último, el manuscrito cierra con una sección de recetas. Son párrafos cortos que comienzan con marcas similares a estrellas o flores. Se ha especulado que podrían ser fórmulas alquímicas, indicaciones médicas o instrucciones codificadas. El Voynich, el lenguaje secreto, en un sistema de glifos completamente desconocido. Este lenguaje presenta Este lenguaje presenta características visuales únicas y ha sido objeto de análisis exhaustivos sin lograr su desciframiento. El alfabeto Voynich se compone entre 20 y 30 caracteres principales. Algunos son de trazo simple, otros más complejos. Algunos glifos tienen cierto parecido superficial con letras latinas, números arábigos o signos de abreviatura medieval, pero estas similitudes no han permitido avances significativos. La repetición de ciertas palabras o secuencias refuerza la idea de que podría tratarse de un idioma estructurado. Un rasgo que ha llamado la atención es la escasez de errores o correcciones. Esto es inusual en manuscritos de esa época, especialmente en textos largos copiados a mano. Algunos investigadores creen que esto podría indicar el uso de una plantilla previa o incluso un sistema mecánico de copia. La historia conocida del manuscrito Voynich comienza con su redescubrimiento en 1912, como ya dijimos, por Wilfred Voynich, un anticuario coleccionista de libros de origen polaco-lituano. Según su relato, lo encontró en la villa Mondragone, una antigua residencia papal cerca de Roma, cuando los jesuitas del colegio Mondragone vendían manuscritos
por dificultades económicas. Algunos investigadores han planteado que los manuscritos estaban realmente guardados en Villa Torlonia, otra propiedad jesuita. La afirmación de Voynich de haber descubierto cofres olvidados ha sido cuestionada, ya que todo apunta a una venta organizada y secreta. Estas contradicciones han alimentado teorías que lo relacionan con una posible falsificación. Sin embargo, en la misma compra, Voynich adquirió una treintena de manuscritos auténticos, lo que disminuye la probabilidad de que el Voynich fuera una adición fraudulenta. El documento más antiguo asociado directamente al manuscrito es una carta fechada en Praga el 19 de agosto de 1665. En ella, Johannes Marcus Marci, médico y rector de la Universidad de Praga, escribe al jesuita Athanasius Kirchner en Roma y le envía el libro esperando que pueda descifrarlo. Marci explica que lo heredó de un amigo íntimo y que éste a su vez había intentado interesar a Kirchner años antes sin éxito. Ese amigo era George Baresch, un alquimista que había descrito el manuscrito como una rareza llena de caracteres desconocidos y símbolos químicos. El primer hombre que se enfrentó al manuscrito Voynich lo descubrió como un libro inútil. Se llamaba George Baresch, alquimista erudito y residente en Praga a mediados del siglo X, y en 1639 escribió una carta al jesuita Athanasius Kircher en Roma, donde decía poseer un códice que no podía comprender. Tras su muerte, el libro pasó a su amigo Johannes Marcus Marci, quien sí lo envió físicamente a Kircher, adjuntando una carta que hoy es una de las piezas claves en la historia del manuscrito. Su carta de 1639 a Kircher es el primer registro documentado que menciona el manuscrito de forma inequívoca. Baresch nunca entregó el manuscrito a Kircher. Tras su muerte, Marci heredó el libro y se encargó de enviarlo. En su carta también relata que según Rafael Minisovsky, jurista y tutor del futuro emperador Fernando, el manuscrito había pertenecido al emperador Rodolfo II del Sacro Imperio, quien lo habría comprado por 600 ducados de oro. Rodolfo II, monarca excéntrico y apasionado por el ocultismo, la alquimia y lo esotérico, fue un gran coleccionista de objetos misteriosos. Su corte en Praga fue un centro neurálgico para astrónomos, alquimistas y pensadores heterodoxos. Witterman, otro personaje, pudo haber obtenido el manuscrito de los herederos del botánico Leonard Rowell. La atribución del manuscrito a Roger Bacon, teoría muy popularizada por el propio Voynich, carece de base real, ya que la datación del pergamino descarta un origen en el año 1300, el siglo XI. Otra figura frecuente asociada con el manuscrito es John Dee, astrólogo de la reina Isabel, quien pasó años en Bohemia y tuvo contacto en la corte de Rodolfo II. Se ha sugerido que Dee y su colaborador Edward Kelly podrían haber vendido el manuscrito al emperador, posiblemente atribuyéndose falsamente a Bacon. La alquimia europea dejó cientos de textos, algunos secretos, otros codificados, pero todos tienen algo en común. Comparten un lenguaje simbólico reconocible. El Voynich, en cambio, no se parece a nada. No siendo más por el momento, dejamos ahí el video. Si les ha gustado el video, le pueden dar un like o pueden suscribirse al canal los que aún no lo hayan hecho. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amigos.